Hola a todos, bienvenidos al 11º tutorial de Python 3. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer para convertir de texto a número y viceversa. Bien, vimos en el tutorial anterior cómo agregar una entrada de texto a nuestra interfaz con el componente entry del módulo tkinter. También vimos cómo obtener el texto de esa entrada dentro de nuestra función acción de mi botón, utilizando la variable miEntrada y su método get. Esto me devolvía el texto almacenado en ese campo de texto. Entonces voy a comenzar por guardar ese texto en una variable que voy a llamar mi texto, y con eso es con lo que voy a trabajar ahora. Bien, cuando presione el botón se va a llamar a esta función acción de mi botón, y lo que quiero hacer es simplemente imprimirlo por pantalla. Mi texto. Bien, vamos a ejecutar rápidamente el programa. Voy a poner algo de texto y al presionar el botón vemos que por consola nos aparece ese texto que está dentro del campo. Ahora bien, en Python existen varios tipos de datos. En este caso, el texto se llama técnicamente en programación como string, o dicho en español, cadena. ¿Por qué cadena? Porque técnicamente una string, un texto, una cadena, es una cadena de caracteres, es una secuencia de caracteres anidados. Y justamente en este caso lo que me devuelve mi entrada.get es un tipo de dato cadena, un tipo de dato string. Y eso lo puedo verificar utilizando la función type y pasándole la variable mi texto. Si imprimo lo que me devuelve type de mi texto, van a ver que al ejecutar el programa, al colocar algo de texto y presionar el botón, vemos que nos dice que el tipo de dato de la variable mi texto es de tipo string, abreviado como str. Ahora bien, también existen otros tipos de datos, como pueden ser los valores enteros o int, de integer en inglés. Y también existen los flotantes o float en inglés, que son los valores numéricos con decimales. Hoy vamos a estar viendo simplemente los enteros. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero que mi programa pueda recibir mediante el campo de texto un número en vez de una cadena? Lo que tengo que hacer para eso es convertir esa cadena a número. Y eso lo voy a hacer con la función int. Si a la función int le paso mi texto, va a intentar convertir ese texto a un número. Entonces lo que voy a hacer es imprimirlo por pantalla, y también voy a imprimir por pantalla el tipo de dato de mi texto convertido a entero. Al ejecutar, vamos ahora a colocar algo de números, 1, 2, 3, 4, presionamos el botón y vemos que como respuesta tenemos la impresión de mi texto y el tipo de dato, que es cadena, como habíamos visto anteriormente. Sin embargo, al imprimir el int de mi texto, veo también el 1, 2, 3, 4, pero ahora veo que el tipo de dato es int, es entero. Entonces la función int me sirve para convertir a entero una cadena. También puedo convertir hacia el otro lado con la función str, que va a recibir un número, por ejemplo 1, 2, 3, 4, y esto me va a devolver la cadena 1, 2, 3, 4. Bien, entonces, ¿qué pasa si intentamos ingresar ahora un texto y convertirlo a entero? Por ejemplo, mi texto. Al presionar el botón, vemos que en nuestro programa surge un error que dice value error, y en la descripción dice que el contenido que intentamos convertir a entero con la función int no es válido, ya que ese contenido es una cadena que dice mi texto. Entonces, siempre que ingresemos en nuestro campo un valor numérico, este va a poder ser convertido a entero. Así que bueno, como ejercicio del día les dejo agregar otro entry, otro componente de entrada de texto, a donde también vamos a ingresar números, y quiero que muestren en la función acción de mi botón ambos números por pantalla. Y como Super Pro Challenge del día de hoy,
quiero que muestren un show warning si el número ingresado, cualquiera de los dos, es igual a 0. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.